Si ha habido un régimen cleptocrático por excelencia en América Latina, este ha sido el de los Somoza, en Nicaragua, entre 1936 y 1979. En realidad, se podría decir que los Somoza administraron Nicaragua según sus intereses, como si se tratara no de un país, sino de un patio particular. El clan de los Tachos, los Tachitos y hasta de los Chigüines, en sus diferentes variantes familiares, generacionales y de estilo, supo hacer de su país una gran finca privada, que gobernó a su antojo y según su libre albedrío. Con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, el aparato represivo de la Guardia Nacional, su inserción en los centros de poder económico del país y los pactos con los opositores, los Somoza sustentaron su poder durante cerca de medio siglo. En 1896 nació en San Marcos Anastasio Somoza García, conocido como Tacho, hijo de Anastasio Somoza Reyes y Julia García. Aunque era hijo de un senador y hacendado cafetalero, las deudas acorralaban a su familia. Joven, Tacho fue enviado a Filadelfia a estudiar administración en la Pierce School. De regreso en Nicaragua, sus primeros intentos como empresario fueron un absoluto fracaso, y la historia lo retrataba como un perito mercantil de gris presencia. Por aquellos años, Nicaragua vivía desangrada por guerras civiles entre liberales y conservadores. En ese contexto de inestabilidad y de manera similar a lo que ocurría en otros países del Caribe, los Estados Unidos ocuparon militarmente el país con sus marines con el objetivo de proteger sus intereses económicos y la opción de construir un canal interoceánico. Su matrimonio, celebrado en 1919 con una joven de posición social muy superior a la suya, Salvadora de Baile, contribuyó a su ascenso. Era hija de Luis Henry de Baile, un personaje respetado de León al que llamaban el Sabio de Baile, y Casimira Sacasa Sacasa, hija del presidente Roberto Sacasa y Sarria y hermana del presidente Juan Bautista Sacasa. Años después, en 1925, enfrentó la pérdida de su padre. Por el testamento, se conoce que le dejó en herencia 4 fincas de café, fincas tan modestas que entre las 4 no sobrepasaban los 2.000 córdobas. Pese a estas limitaciones, el futuro autócrata inició la acumulación de su ingente fortuna a partir de la modesta herencia que había recibido. Para abrirse camino poseía 3 armas imbatibles, un carisma desbordante, un dominio perfecto del idioma inglés y una ambición sin límites. Valiéndose de ellas, hizo su aparición en la escena nicaragüense como intérprete en la legación estadounidense del mayor L. Miller y por las simpatías que se había ganado entre algunos norteamericanos con el ministro Hanna. Gracias a estos contactos, logró ser durante el gobierno de Moncada secretario de la Comandancia General, ministro de la Guerra, ministro plenipotenciario ante el gobierno de Costa Rica y subsecretario de Relaciones Exteriores. Finalmente, a sus 37 años y sin tener una trayectoria militar de combate, en noviembre de 1932 fue nombrado jefe director auxiliar de la Guardia Nacional. Y unos meses después, cuando Juan Bautista Sacasa asumió nuevamente la presidencia de la República, Tacho logró ser jefe de la misma, en sustitución del general norteamericano Calvin B. Matthews. Una vez designado jefe, se fueron desarrollando unos hábitos de favores, chantajes, prebendas y coacciones que transformaron a una institución que debía haber sido apolítica en otra que en solo 10 años había ligado por completo su historia a la de la familia Somoza. Con la retirada de los Marines en 1933, el guerrillero Augusto C. Sandino inició negociaciones de paz con el presidente Sacasa. Desde su nombramiento, Sacasa había pactado con Sandino el desarme de su ejército. Sandino lo había aceptado, pero su proyecto respecto a la Guardia Nacional era convertirla en una institución que se dedicara a la defensa de la soberanía nacional y estuviera sometida al poder constitucional del presidente. Eso hubiera dejado a Somoza sin la capacidad de maniobra que él deseaba ejercer como jefe del ejército, por lo que consideró imprescindible deshacerse de él. El 21 de febrero de 1934, a la salida de una cena que Sacasa y Somoza habían celebrado en el Palacio Presidencial, en honor de Sandino, Somoza lo mandó detener y al día siguiente fue fusilado.
A continuación ordenó eliminar a todas sus tropas, dejando libre la vía para su ascenso imparable al poder. Como era de esperar, las protestas y sospechas sobre la intervención de Somoza en la muerte de Sandino surgieron enseguida, y tanto Sacasa como el mismo Somoza respondieron a esas inquietudes con comunicados en los que aseguraban que investigarían el crimen y le aplicarían el correspondiente castigo. Sin embargo, James Saxon publicó en un libro que el propio Somoza le confesó su implicación en el asesinato. Sus palabras literales fueron las siguientes: «Ya es tiempo de que el mundo lo sepa. Estas habladurías no hacen bien a nadie. Sandino, en el norte, quemaba, mataba y arrasaba. Por eso es que yo, jefe director de la Guardia Nacional, ordené su ejecución, y por lo cual mis hombres lo capturaron y ejecutaron. Lo hicimos por el bien de Nicaragua». Finalmente, en 1936, Anastasio Somoza García fue nombrado presidente tras las elecciones, que fueron calificadas por la oposición de golpe de Estado, debido al fraude manifiesto y al manejo que personalmente hizo de todo el proceso. Los conservadores llegaron a solicitar a Estados Unidos que no lo reconociera, pero Somoza había demostrado ser el dirigente más obediente que Roosevelt podía encontrar. Y debido a que le interesaba mantener en sus puestos a los presidentes del resto de dictaduras centroamericanas, el 30 de abril declaró que abandonaba oficialmente su política de no reconocer a los gobiernos de América Central que hubieran llegado al poder por medio de una revolución o de cualquier otro medio ilegal. Eso significaba que no intervendría por el momento en Nicaragua y dejaba libre a Somoza para acceder al poder por cualquier método que empleara. Instalado en la presidencia desde enero de 1937, Anastasio Somoza García comenzó a estructurar una maquinaria autocrática imbatible. Su control se sostuvo sobre tres pilares: la represión de la Guardia Nacional, la disciplina del Partido Liberal Nacionalista y la intervención de las turbas nicolasianas, bandas de choque dirigidas por Nicolás Acevilla, que sacaban a criminales de las cárceles para golpear y disolver las manifestaciones opositoras en las calles. Para consolidar su poder, Tacho necesitaba el respaldo de los Estados Unidos. En mayo de 1939 viajó a Washington para ser recibido por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Fue recibido como el gran defensor de la democracia al sur del Río Grande, con un ceremonial que a él le emocionó y del que se dijo que no habían dedicado en los Estados Unidos a ningún otro rey ni presidente. Un protocolo que en realidad sirvió como ensayo para la inminente visita del rey Jorge VI de Inglaterra. Fue en el contexto de esa visita donde nació la célebre frase atribuida a Roosevelt cuando un asesor, queriendo advertirle de la naturaleza del nicaragüense, le dijo: «Señor presidente, es un hijo de puta». Y Roosevelt le contestó: «Es todo un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». El 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Nicaragua reaccionó declarando la guerra a las potencias del eje un día antes que el propio Estados Unidos, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en entrar al conflicto. Somoza aprovechó la contienda internacional para su propio beneficio económico. Confiscó de inmediato las prósperas fincas cafetaleras e industrias de los ciudadanos alemanes e italianos en Nicaragua, incorporando la mayor parte de esos activos directamente a su patrimonio personal. Comenzaba así la era de Nicaragua Sociedad Anónima. Somoza se autonombró director de la Compañía del Ferrocarril y se asignó a sí mismo un sueldo de $600 mensuales, negando el transporte de carga a los agricultores que se le oponían. Acaparó más del 50% de las tierras cultivables de café y azúcar y fundó la naviera Mamenic, la aerolínea Lanica y monopolios privados de leche, carne y sal. Resumía su filosofía en la conocida regla de las 3 P: plata para los amigos, palo a los indiferentes y plomo a los enemigos. En una sola década, aquel antiguo perito mercantil arruinado había transformado un país entero en su finca particular, amasando una fortuna colosal que superaba los $60 millones de la época. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la presión estadounidense forzó al dictador a guardar las apariencias.
El presidente Harry S. Truman no deseaba su continuidad en las elecciones de 1947. Somoza entonces decidió no postularse directamente. En su lugar impuso a un anciano político de su confianza, el doctor Leonardo Argüello. Sin embargo, Argüello había reservado una sorpresa, y aunque gobernó menos de un mes, del 1 al 26 de mayo, en ese tiempo no fue el títere que el jefe esperaba. Se mostró desde el principio decidido a terminar con el poder de la familia, empezando por quitar a su hijo menor, Anastasio Somoza de Baile, Tachito, los cargos del comandante del primer batallón e inspector general de la Guardia. Acto seguido despidió a cientos de empleados gubernamentales que en realidad trabajaban en propiedades privadas de la familia, por lo que él respondió dando un golpe de estado con la guardia personal que tenía asignada a sus propiedades y lo sustituyó por otro liberal afecto a su persona, Benjamín Lacayo Sacasa, y pocos meses después a su propio tío, Víctor Manuel Román y Reyes. Para legitimar su permanencia en el poder, en 1950 firmó con el viejo líder conservador Emiliano Chamorro el Pacto de los Generales, a cambio de ceder un tercio de las curules del Congreso a los conservadores, a quienes el pueblo llamó sarcásticamente los zancudos. Somoza garantizó una fachada de democracia representativa que le permitió reelegirse por 6 años más. Pero el descontento interno crecía. El 4 de abril de 1954, un grupo de exoficiales desafectos al régimen, acompañados por otros civiles, intentó emboscarlo en la carretera a Montelimar. El complot fue descubierto y aunque algunos huyeron, fueron capturados. Entre los capturados estaba Adolfo Báez Bone, protagonista de un sonado episodio durante las torturas, por escupir a Anastasio Somoza después de un puñetazo de aquel que le rompió varios dientes, manchándole de sangre la camisa. Al mismo tiempo, Tacho proyectaba su poder en el exterior apoyando el golpe de la CIA contra Jacobo Arbenz en Guatemala e intentando derrocar al presidente José Figueres en Costa Rica en 1955. Somoza creía tener todo bajo control, pero la noche del 21 de septiembre de 1956, durante una fiesta en León al ritmo del mambo, el joven poeta Rigoberto López Pérez se infiltró en el evento y le asestó 4 disparos a quemarropa antes de ser acribillado. Llevado de urgencia al Hospital Gorgas en Panamá, murió 8 días después. Luis, que ya era presidente del Congreso desde principios de 1956, quedó como el más cercano candidato a sustituir a su padre, y Anastasio, graduado en la Academia Militar West Point desde 1946, y en el momento de la muerte, comandante de la Fuerza Aérea y jefe interino de la Guardia Nacional, como futuro jefe de la misma. El 30 de septiembre, el Congreso escogió como sucesor a Luis, hasta que llegaron las elecciones de 1957, en las que fue reelegido convirtiéndose en el nuevo presidente de Nicaragua. Para contrarrestar las protestas y el rechazo popular que provocó la continuidad del régimen, se desató una ola de detenciones. Ya desde el 21 de septiembre, en que Somoza García sufrió el atentado que le costó la vida, sus hijos iniciaron una oleada represiva para buscar a los culpables. Se declaró inmediatamente el estado de emergencia para llevar a cabo la investigación y se arrestó también a todos los opositores del departamento de León, llevándoles después a la sede del comando de la Guardia Nacional de la ciudad. Los crueles interrogatorios se llevaron a cabo en los sótanos presidenciales, ya que se formó un equipo de tortura que funcionaba como sistema institucionalizado, no solo para extraerle la verdad a la gente, sino para que los prisioneros dijeran lo que los Somoza querían que dijeran. Dicho escuadrón tenía su base de operaciones en el famoso cuarto de costura, situado donde estaba la Casa Presidencial. En mayo de 1957, cuando se preparaban manifestaciones populares, se dio una noticia que desvió la atención hacia otro lado. El poblado hondureño de Mocorón había sido ocupado por un grupo de militares de la Guardia Nacional. La dictadura afirmó que los soldados huidos de Nicaragua habían sido masacrados por las fuerzas hondureñas, por lo que ordenó a la Guardia que se movilizara y rechazara la agresión. Aunque más tarde se supo que todo lo de Mocorón había sido una farsa y que no había habido ningún muerto entre los soldados extraviados,
la maniobra sirvió a sus verdaderos propósitos. No solo paralizó por el momento las manifestaciones populares, sino que instauró una unidad de vigilancia fronteriza para controlar a los grupos rebeldes de ambos países, que era lo que realmente deseaba Nicaragua. Durante la siguiente década, Nicaragua fue gobernada por una peculiar estrategia de policía bueno y policía malo. Luis Somoza proyectaba una imagen civilista, moderada y reformista. Bajo su gestión se impulsó la entrada al mercado común centroamericano, el crecimiento agroexportador, la autonomía universitaria y el pago de aguinaldo para los trabajadores. Sin embargo, al que el pueblo apodaría el malo, su hermano Tachito sofocaba con mano dura cualquier intento de rebelión. El contexto de la Guerra Fría tras la Revolución Cubana en 1959 afianzó a los Somoza como gendarmes anticomunistas en la región. En abril de 1961, para respaldar a la CIA en su ofensiva contra Fidel Castro, Nicaragua ofreció su territorio para el ataque y la invasión partió en gran medida de las costas nicaragüenses de Puerto Cabezas. A la par, la violencia estatal alimentaba a la insurgencia. En julio de 1959, la Guardia Nacional masacró a tiros una manifestación estudiantil en León, conocida como Los Pelones. Este sangriento evento y el fracaso de incursiones armadas tradicionales llevaron a jóvenes revolucionarios como Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y Tomás Borge a romper con la oposición antigua y fundar hacia 1963 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Intentando distanciarse del perfil dictatorial de su padre, Luis declaró que no se presentaría a las elecciones, aunque impuso a un candidato suyo, René Schick. Pero la simulación duró poco. Para las elecciones de 1967, Tachito exigió su turno al frente del país. El 22 de enero, una multitudinaria marcha de la coalición opositora UNO en la avenida Roosevelt de Managua fue reprimida por la Guardia Nacional, dejando entre 100 y 200 manifestantes muertos en las calles. Pocas semanas después, el 13 de abril, Luis Somoza sufrió un infarto masivo y murió repentinamente a los 44 años. Con su muerte, se rompió el equilibrio dentro del clan. Tachito asumió la presidencia sin contrapesos familiares ni políticos. Desaparecía la fachada civilista y comenzaba la etapa más fría, militarizada y despiadada del somocismo. Con la muerte de su hermano Luis, Anastasio Somoza Debayle, Tachito, concentró todo el poder de Nicaragua sin ningún freno que lo contuviera. Educado en West Point, impuso una dictadura fría y militarizada, donde la ambición económica familiar alcanzó límites nunca antes vistos. Uno de los escándalos más macabros de su gestión fue su participación en la empresa Plasmaféresis, en sociedad con el médico cubano-estadounidense Pedro Ramos. El negocio consistía en comprar a la gente más pobre y miserable, principalmente a alcohólicos, sangre a $5 el medio litro. Luego, el plasma se empaquetaba y se exportaba a Estados Unidos, Suecia, Bélgica y España. En lo personal, la ruptura con su esposa, Hope Portocarrero, dio paso al escándalo público de su relación con Dinora Samson. La amante del dictador se convirtió en una figura todopoderosa en el país, influyendo en los nombramientos de ministros y coroneles de la Guardia Nacional, además de exigir un 50% de comisión en los negocios a los que abría puerta. La madrugada del 23 de diciembre de 1972, un feroz terremoto destruyó Managua, dejando más de 10.000 muertos y a 500.000 de personas sin hogar. Somoza declaró la ley marcial y se autonombró jefe del comité de emergencia. Lo que debió ser una operación humanitaria se transformó en el saqueo más descarado de la historia nicaragüense. Mientras tropas de la Guardia Nacional saqueaban los comercios reducidos a escombros, la familia Somoza y sus oficiales leales acapararon el negocio de la reconstrucción. Desviaron suministros y fondos internacionales e hicieron compras fraudulentas de terrenos baratos en las afueras de Managua para vendérselos después al Estado a precios inflados cuando se reubicaron las carreteras. Para mediados de los 70, la fortuna familiar de los Somoza rondaba los $1.000 millones,
acumulando inversiones en bancos como Chase Manhattan y propiedades por toda América y Europa, mientras Managua permanecía en ruinas. A finales de 1974, el Frente Sandinista asestó un golpe demoledor al régimen. Cerca de la medianoche del 27 de diciembre, un comando encabezado por Eduardo Contreras irrumpió en una fiesta en la residencia del exministro José María Castillo Quandt, cuando se celebraba una fiesta en honor al embajador Turner Shelton y a donde se había invitado a lo más selecto de la sociedad nicaragüense. Tomaron como rehenes a miembros del gabinete y embajadores. Obligado por las circunstancias, Tachito cedió a sus exigencias, pagó $1 millón, liberó a 14 prisioneros políticos, entre ellos a un joven Daniel Ortega, y difundió los manifiestos rebeldes en la radio. En represalia, impuso un férreo estado de sitio que restringió las libertades públicas durante 33 meses. Mientras la represión militar devastaba el campo, la oposición cívica encontró un símbolo de unidad en el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa y severo denunciante del negocio de plasmaféresis y de la corrupción somocista. El 10 de enero de 1978, mientras conducía su automóvil hacia el periódico, Chamorro fue emboscado por un grupo de sicarios contratados por Silvio Peña, que le propinaron 3 escopetazos a quemarropa en el rostro. La indignación desencadenó una huelga patronal masiva, marchas multitudinarias e insurrecciones populares espontáneas. La burguesía, la Iglesia Católica y la clase media entendieron que con el régimen no había salida negociada posible y se volcaron a favor de la causa revolucionaria. El 22 de agosto, un comando sandinista al mando de Edén Pastora y Dora María Telles tomó el Palacio Nacional, reteniendo a más de 1.500 personas en el Congreso y forzando a Somoza a pagar rescate y liberar a decenas de militantes presos. Con el país ardiendo en llamas y las violaciones a los derechos humanos expuestas ante el mundo, el recién electo presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le retiró la ayuda militar y el respaldo político al dictador. A la par que el régimen se desmoronaba por dentro, el Frente Sandinista fortaleció su ofensiva gracias al decisivo respaldo exterior. La Cuba de Castro, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, la Panamá de Omar Torrijos y la Unión Soviética intensificaron el flujo de armas, dinero y legitimidad diplomática para ahogar militarmente a la Guardia Nacional. Para 1979, la insurrección popular era imparable. Las 3 tendencias del Frente Sandinista unificaron sus mandos y lanzaron la ofensiva final desde varios frentes. Desesperado, Tachito Somoza ordenó a la Guardia Nacional bombardear sin piedad ciudades enteras como León, Masaya, Estelí y los barrios orientales de Managua, lanzando bombas de barril desde aviones y helicópteros contra la población civil. Al frente de la resistencia militar estaba la temida Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, comandada por el propio hijo del dictador, Anastasio Somoza Portocarrero, apodado El Chihuín. La EBI ejecutó la sangrienta operación Limpieza, que consistía en fusilamientos sumarios y persecución de cualquier joven sospechoso de cooperar con la guerrilla. El 20 de junio, un soldado de la Guardia Nacional obligó a acostarse en el suelo y ejecutó de un tiro en la cabeza al periodista estadounidense de ABC News, Bill Stewart. La escena, grabada en vivo por su camarógrafo y transmitida en los noticieros de Estados Unidos, escandalizó a la opinión pública internacional y forzó a la Casa Blanca a exigir la dimisión inmediata de Somoza. Acorralado y sin municiones, la noche del 16 de julio de 1979, el dictador reunió al Congreso y firmó su renuncia irrevocable. En su carta de despedida dejó una frase para la posteridad: «He luchado contra el comunismo y creo que cuando salgan las verdades, la historia me dará la razón». A las 5:10 de la madrugada del 17 de julio, el avión privado de Somoza despegó del aeropuerto de Managua rumbo a Miami. A bordo viajaban Tachito, su amante Dinora Samson, su hijo El Chihuín y sus colaboradores más cercanos. Pero en la bodega del avión cargaban un macabro equipaje. Además de millones de dólares,
lingotes de oro y joyas del erario público transportaban las urnas con los restos embalsamados de su padre, Tacho Somoza García, y de su hermano Luis. 2 días después, el 19 de julio, las columnas guerrilleras entraron triunfantes a la Plaza de la Revolución en Managua. Tras 43 años de dominio absoluto, la dinastía Somoza había sido derrocada. Aislado y repudiado por casi todo el continente, encontró cobijo en Asunción bajo la protección del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Allí adquirió vastas haciendas en la región del Chaco y una lujosa residencia, buscando rehacer su vida junto a su amante. Sin embargo, sus enemigos no lo habían olvidado. En Buenos Aires, un comando de 7 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Argentino, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, organizó en secreto la llamada Operación Reptil para ejecutar al exdictador en su propio exilio. La mañana del 17 de septiembre de 1980, una casualidad facilitó la operación. La noche anterior, Somoza había discutido agriamente con Dinora Samson. En medio del altercado, las llaves de su vehículo blindado se extraviaron en el césped. Por esa razón, al salir hacia un banco de la capital, el exdictador tuvo que abordar un Mercedes-Benz blanco común, carente de blindaje. Cerca de las 10 de la mañana, mientras el vehículo transitaba por la Avenida España en Asunción, el comando guerrillero le cortó el paso. Descargaron abundantes ráfagas de fusilería M16 contra la carrocería y de inmediato un atacante disparó un cohete con un lanzagranadas RPG-2. El impacto del proyectil destruyó por completo el techo del automóvil. Anastasio Somoza Debayle murió de forma instantánea a los 54 años, junto a su chofer y su asesor personal. Sus descendientes se dispersaron en el exilio en Estados Unidos y Guatemala, alejados de la política activa.